Hola a todos, soy Gilberto, tu narrador y estoy aquí para acompañarte hoy. Sé que este video es para ayudarte a dormir, así que antes de empezar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. También me encantaría saber de dónde eres y a qué hora estás viendo esto. Ahora, ponte cómodo y relájate. El tren nocturno partió de la estación a las 11:57 de la noche, atravesando la niebla espesa que cubría las montañas. Me encontraba en un vagón casi vacío, solo 3 pasajeros más ocupaban asientos dispersos a lo largo del pasillo. Un anciano de mirada perdida observaba por la ventana empañada, una mujer de traje azul revisaba documentos bajo la tenue luz y, en la esquina más alejada, un hombre con abrigo negro y sombrero de ala ancha mantenía el rostro oculto en la sombra. No debía estar en ese tren. Pero cuando recibí aquella carta sin remitente, con un billete de primera clase y la frase "descubre la verdad", supe que tenía que tomarlo. El traqueteo de los rieles y el vaivén del vagón hacían que el ambiente se sintiera hipnótico, casi irreal. Mientras el tren avanzaba, la sensación de que algo no encajaba empezó a instalarse en mi pecho. El anciano dejó escapar un suspiro tembloroso. Giró lentamente la cabeza y me miró con unos ojos apagados por el miedo. No debería estar aquí, susurró. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Perdón? ¿Este tren? No se detiene donde debería. La mujer del traje azul levantó la vista. Su expresión cambió de la concentración al desconcierto. ¿Qué quiere decir? Este tren va a Ravenoyo, ¿cierto? El anciano negó con la cabeza, pero antes de que pudiera responder, las luces parpadearon. Un sonido seco, como el de una puerta oxidada abriéndose, resonó en el vagón. Me giré. El hombre del abrigo negro había desaparecido. Me levanté y avancé por el pasillo, sintiendo un peso en el estómago. No había puertas que condujeran a otro vagón, ni rastro del hombre. Pero lo que vi me hizo contener la respiración. Las ventanas no mostraban el exterior. No había montañas, ni bosque, ni la luna. Solo una oscuridad profunda, sin reflejos ni estrellas. Regresé a mi asiento, intentando ignorar el latido frenético de mi corazón. Este tren no es normal, murmuró la mujer del traje azul. El anciano asintió, pero antes de que pudiera hablar, un golpe fuerte sacudió el vagón. La luz se apagó por un instante. Cuando volvió, la mujer ya no estaba. Solo quedaban 2 asientos vacíos, el suyo y el del hombre de negro. Miré al anciano, pero su expresión había cambiado. Ya no parecía asustado. Ahora, sonreía. Tú sabías que esto pasaría, le dije, sintiendo como mi voz temblaba. Él inclinó la cabeza, como si estuviera disfrutando de la conversación. No es la primera vez que sucede. Mi respiración se volvió superficial. ¿Dónde estamos? No lo entiendes todavía, susurró. Este tren solo recoge a los que buscan respuestas. Mis manos se cerraron en puños. ¿Qué respuestas? El anciano se encogió de hombros. Depende de lo que estés buscando. Las luces parpadearon de nuevo. Y esta vez, cuando se encendieron, el anciano ya no estaba. Mi asiento era el único ocupado. El tren se detuvo. Miré por la ventana. Un andén vacío, envuelto en neblina, me esperaba. Un cartel, colgado en la estación, tenía escrito un solo nombre, Ravenoyo. Bajé del tren con el corazón acelerado, pero cuando volteé para ver el vagón, el tren ya no estaba. Y detrás de mí, la niebla comenzó a disiparse. Un antiguo edificio de piedra apareció frente a mí. Era mi antigua casa. Pero eso era imposible. Esa casa había sido demolida hace años. Un papel revoloteó hasta caer a mis pies. Lo recogí con manos temblorosas. Era la misma carta que había recibido, pero con un nuevo mensaje. La verdad siempre te encuentra.
Y entonces, la puerta de la casa se abrió sola. Desde hace años me dedico a restaurar grabaciones antiguas, cintas de audio dañadas por el tiempo, archivos corrompidos, voces que nunca deberían haberse perdido. No soy supersticioso, pero aquella noche algo cambió mi forma de ver el mundo. Había recibido un encargo extraño. Un cassette de 1993, encontrado en el sótano de un edificio abandonado. No tenía etiquetas, solo una funda de cuero desgastada y una nota en su interior: escúchalo hasta el final. Si paras, no volverás a dormir. Lo puse en mi vieja grabadora. La cinta comenzó con ruido blanco, como si alguien hubiera dejado el micrófono encendido en una habitación vacía. Luego, susurros. Leves, casi imperceptibles. ¿Hola?, preguntó una voz masculina, temblorosa. Silencio. Luego, otro susurro, esta vez más claro. No salgas de la habitación. Me estremecí. Miré a mi alrededor. Mi estudio estaba iluminado por la tenue luz de mi computadora, pero una sensación de inquietud empezó a formarse en mi estómago. En la cinta, el hombre comenzó a respirar agitadamente. No entiendo. ¿Qué quieres decir? La voz respondió, más fuerte esta vez. Ya está aquí. La grabación se distorsionó. Se escucharon pasos rápidos, luego un golpe seco. El sonido de alguien cayendo. Luego, la respiración de una tercera persona. Pero había algo más. Un susurro que no venía del cassette. Venía de mi espalda. Me giré de golpe. Nada. Solo la luz parpadeante del monitor. Respiré hondo y miré la grabadora. Algo me decía que debía apagarla. Pero la curiosidad me ganó. El sonido volvió. Ahora era un crujido. ¿Qué es ese ruido?, susurró el hombre en la grabación. El crujido se hizo más fuerte. Está en el armario. Sentí un escalofrío. Miré el armario de mi estudio. Cerrado. Pero, ¿siempre había estado entreabierto? El hombre en la grabación comenzó a llorar. No, no puedo. Un golpe fuerte. Luego, el sonido de la puerta del armario abriéndose. Y luego, un silencio insoportable. Mi respiración era lo único que rompía la calma del estudio. Pero cuando miré la grabadora, la cinta seguía reproduciéndose. Pero la voz que sonó no era la del hombre. Era la mía, susurrando. No salgas de la habitación. Y entonces, la puerta del armario se abrió. El aire se volvió pesado. No me atreví a mirar el armario. Mis músculos estaban tensos, como si algo invisible me presionara contra el suelo. La grabadora crujió. La cinta se ralentizó, emitiendo un sonido distorsionado. Pero entre el ruido, escuché algo. Un lamento. Era el mismo hombre de la grabación. Ayúdame. Me armé de valor y pausé la cinta. Los segundos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Pero entonces, la grabadora se encendió sola. La voz del hombre sonó de nuevo, pero esta vez era diferente. ¿Por qué lo detuviste? Tragué saliva. No, no quiero escuchar más. Un largo silencio. Luego, algo en la grabadora susurró. Entonces, escúchate a ti mismo. Y la cinta rebobinó a una velocidad anormal. Cuando se detuvo, la voz que habló era la mía. No salgas de la habitación. Mi piel se erizó. ¿Era mi voz? No había duda. Pero yo nunca había grabado nada. Un sonido seco me hizo dar un brinco. Algo había caído al suelo detrás de mí. El espejo del estudio se había volcado. Lo miré con el corazón latiéndome en la garganta. Había algo en su reflejo. Un par de manos presionaban el vidrio desde el otro lado. Dedos largos, huesudos, desesperados por salir.
Retrocedí. Entonces, en la grabadora, un último susurro. Detrás de ti. Me giré. Y todo se volvió negro. Desperté en el suelo, con la cabeza latiéndome. La habitación estaba sumida en una oscuridad profunda, salvo por la tenue luz del monitor parpadeante. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Un sonido goteante rompió el silencio. Algo caía del techo. Lentamente, levanté la vista. No había nada. Pero entonces, un leve susurro junto a mi oído. No era la grabadora. ¿Era real? Sabes que nunca debiste escuchar. Mi garganta se cerró. Un aliento frío rozó mi nuca. La computadora se apagó de golpe. La puerta del estudio se abrió lentamente con un chirrido agónico. Y allí, en el umbral, había una silueta alta, delgada, con los brazos desproporcionadamente largos. Su rostro estaba envuelto en sombras. Pero sus ojos brillaban con un rojo enfermizo. Quise gritar, pero no podía. La cosa avanzó un paso. Y entonces, la grabadora emitió un último sonido, uno que no provenía de la cinta. Era mi propia respiración. La habitación se volvió helada. Lo último que vi antes de que todo se oscureciera fue su mano, estirándose hacia mí. Después, solo hubo silencio. Al día siguiente, desperté en mi cama. El estudio estaba ordenado. La grabadora no estaba. Y la puerta del armario seguía abierta. Respiré hondo y me levanté. Quizás todo había sido un sueño. Quizás. Pero cuando miré mi escritorio, encontré algo que no debería estar ahí. Un cassette, con mi nombre escrito en él. Y una nota. Escúchalo hasta el final. ¿Te atreves a perderte las próximas historias escalofriantes? Suscríbete y activa la campanita. Comparte este viaje de misterio con tus amigos y juntos descubriremos relatos que desafían la imaginación. Cada historia, un nuevo secreto por revelar. Nunca he sido de perderme. Vivo en la ciudad desde hace más de 10 años y me conozco cada rincón. Conozco cada calle, cada atajo, los lugares con más historia y aquellos olvidados por el tiempo. Sé por dónde caminar para evitar las multitudes, las calles solitarias que parecen respirar con sus propios secretos. Pero aquella noche, todo cambió. Era una noche gris y húmeda, y después de una reunión que se alargó más de lo que esperaba, me dirigía a casa. Caminaba como siempre, con la mente en otra parte, pensando en los correos que tenía que responder y en las tareas que dejé pendientes. Las mismas calles de siempre, los mismos letreros desgastados por el tiempo, los mismos edificios grises con ventanas rotas. Las farolas, intermitentes, arrojaban sombras erráticas en el suelo empapado por la lluvia. Hasta que vi algo extraño. Una calle que nunca había estado ahí. No había ninguna señalización que indicara su nombre, solo un pasaje angosto, con adoquinado viejo y sucio. Estaba apenas iluminado por unas farolas parpadeantes, cuya luz titilaba débilmente. Mi primer pensamiento fue que estaba demasiado cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. A lo lejos, la silueta de los edificios parecía familiar, pero había algo extraño en el aire, algo que no me dejaba despejarme. Fruncí el ceño y saqué mi teléfono. Abrí Google Maps, esperando encontrar alguna referencia. Pero la pantalla se quedó en blanco. Nada. La calle no existía en el mapa. Mi primer instinto fue ignorarla y seguir caminando, pero una punzada de curiosidad malsana me impulsó a dar un paso hacia el oscuro pasaje. El miedo, aunque ligero, me susurró que no lo hiciera, pero la curiosidad siempre ha sido más fuerte. La calle se extendía en línea recta, y los edificios a los lados parecían idénticos, como si fueran el mismo repetido una y otra vez. La única diferencia era que las ventanas estaban completamente oscuras.
Ninguna luz, ningún movimiento. Un aire viciado y pesado parecía envolverlo todo, como si el lugar mismo estuviera atrapado en un tiempo olvidado. El sonido de la ciudad quedó atrás. Solo se escuchaban mis pasos, resonando en el silencio. Pasaron 5 minutos. Luego 10. 15. Nada cambiaba. No veía ni oía nada fuera de lo común, pero algo en el ambiente me ponía incómodo, como si estuviera siendo observado. El frío comenzó a calarme los huesos, y un sudor frío se formó en mi frente. Miré mi reloj, intentando desviar mi atención del extraño entorno. 11:47 de la noche. La hora me sorprendió. No había avanzado ni un minuto desde que había entrado en esta calle. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El aire se sentía más denso, y mi estómago se contrajo con un mal presagio. Respiré hondo, pero al intentar dar media vuelta, me detuve en seco. La entrada, la que pensaba que estaba atrás, había desaparecido. El pasaje continuaba en línea recta, y los edificios, inmutables, me rodeaban. No podía ser. Estaba seguro de que había girado por ahí. No había doblado ninguna esquina, ni tomado ningún desvío. Mi respiración se aceleró, y mi corazón latía con fuerza. Giré sobre mis talones, decidido a seguir caminando, ahora con paso más rápido, pero algo me hizo detenerme. Algo se movió a mi derecha. Era una sombra, una silueta que se asomaba por una de las ventanas oscuras. No pude distinguir detalles, pero pude sentir que no estaba solo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, y el aire se volvió más espeso, como si todo se hubiera vuelto más pesado. Seguí avanzando, aunque mi cuerpo parecía resistirse. De pronto, un farol parpadeó violentamente y un sonido crujiente llenó el aire. Un instante después, un poste de luz más adelante explotó, sumiendo la calle en una oscuridad parcial, iluminada solo por las débiles luces de las otras farolas. El pasaje ahora estaba completamente en penumbras, excepto por una figura que se recortaba al final de la calle, cerca de una intersección que no había notado antes. Era un hombre alto, vestido con un traje negro. No se movía, no parecía hacer ruido, pero lo sentí, lo supe. Algo en su postura me inquietaba. Su rostro estaba completamente cubierto por las sombras, y no podía verle los ojos. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Un impulso primitivo me empujó a dar un paso atrás. El hombre, sin embargo, dio un paso adelante. Mi respiración se detuvo, y mi cuerpo, paralizado, luchaba por reaccionar. Mi garganta se cerró. Giré sobre mis talones y empecé a correr. Mis piernas se movían con desesperación, pero sentía que no avanzaba. Los edificios seguían allí, inmutables, y las ventanas vacías me observaban, como si me conocieran, como si me estuvieran esperando. Miré mi reloj de nuevo. 11:47 de la noche. ¿Qué estaba sucediendo? El tiempo no avanzaba, todo parecía quedar congelado en esa misma hora, en ese mismo momento. El pánico me consumió. Corrí sin pensar, sin detenerme. De repente, escuché algo. Un sonido seco, pesado. Pasos detrás de mí. Lentos. Pesados. Se acercaban. No me atreví a mirar. No quería saber qué era, pero mi cuerpo me obligaba a girar. Doblé una esquina sin pensarlo, esperando encontrar una salida, un escape. Pero la calle me devolvió al mismo punto de inicio. Frente a mí estaba el hombre. Ahora más cerca, su figura era aún más grande. Su rostro seguía envuelto en sombras, pero sus ojos, esos ojos invisibles, parecía que me atravesaban. Mi pecho se oprimió, y la desesperación me llenó. No podía escapar. ¿Dónde estoy?, murmuré, mi voz temblando. El hombre alzó la mano, lentamente, y señaló mi pecho. Mi corazón se detuvo en ese instante. Bajé la mirada.
Mi reloj. 11:47 de la noche. No había avanzado ni un minuto. No había cambiado nada. La calle seguía igual. Él seguía ahí y yo seguía atrapado. La figura inclinó la cabeza lentamente y sonrió. Pero no tenía boca. Su rostro, ahora más distorsionado, me miraba fijamente, como si estuviera disfrutando de mi terror. La farola más cercana parpadeó nuevamente y, en ese instante, su silueta se distorsionó, desapareciendo entre las sombras. Mi cuerpo reaccionó y corrí de nuevo. No importaba cuántas veces girara, no importaba cuántas veces intentara escapar, siempre terminaba en el mismo lugar, frente al hombre. Finalmente, respirando con dificultad, decidí enfrentarme a él. No podía seguir corriendo en círculos. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz rota por el miedo. El hombre no respondió. Solo levantó una mano y señaló detrás de mí. Con la piel erizada, me giré lentamente. El pasaje ya no estaba vacío. Las ventanas oscuras ahora tenían rostros. Decenas de ellos. Ojos hundidos en sombras, bocas abiertas en expresiones silenciosas de horror. Todos me miraban, observándome fijamente, sin emitir un sonido, pero llenando el aire con su presencia. Un murmullo inundó la calle. Palabras susurradas que no entendía, como una oración dicha al revés. Mi mente trató de comprenderlas, pero era imposible. Me tapé los oídos, cerré los ojos con fuerza, intentando escapar de esa locura. Cuando los abrí, todo estaba en calma. La calle parecía normal otra vez. El hombre había desaparecido, y el pasaje parecía tan inofensivo como cualquier otra calle. Pero sabía que algo había cambiado dentro de mí. Algo que no podría deshacer. Corrí sin mirar atrás, y esta vez, cuando giré en la esquina, encontré la salida. El aire fresco de la ciudad me envolvió, y la normalidad regresó. Las luces de los autos, el ruido del tráfico, todo estaba en su lugar. Me giré, esperando ver la calle detrás de mí. Pero ya no estaba. En su lugar, solo había un muro de ladrillos, sólido, inquebrantable. En ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Saqué el dispositivo y vi un mensaje desconocido en la pantalla. Volverás cuando sea el momento. Mi cuerpo se tensó al leerlo. Temblando, miré la pantalla y la hora marcaba 11:47 de la noche. Y mi reflejo en el cristal de un escaparate cercano. No me devolvió la mirada. Siempre me ha fascinado el misterio, pero nunca imaginé que terminaría viviendo uno. Hace un mes, tomé la decisión de mudarme a un antiguo edificio en el centro de la ciudad. No era el lugar más atractivo ni el más moderno, pero la oferta era tentadora. Las paredes agrietadas, los pasillos húmedos y el ascensor que crujía a cada paso se convirtieron rápidamente en mi nueva rutina. Sin embargo, lo que más me intrigó, y a la vez me inquietó, fue la extraña numeración de los apartamentos. En cada piso, los números seguían una secuencia lógica, 301, 302, 304, pero no había señal alguna del 303. En su lugar, un tramo de pared solitaria se extendía entre el 302 y el 304, como si alguna vez hubiese existido un cuarto allí y luego se hubiera borrado de la historia. No pude evitar preguntar al encargado del edificio, un anciano de mirada cansada y voz grave, sobre la extraña ausencia. Me miró fijamente, y con un tono bajo y serio me respondió: no hay ningún 303. Nunca lo hubo. No insistí, pero algo en su voz, algo en su mirada, me dejó una sensación incómoda en el estómago. Los primeros días pasaron sin incidentes. La rutina era la misma, el sonido constante de las tuberías, el murmullo lejano de los vecinos, las luces titilando de vez en cuando. Pero entonces, a las 3:03 de la mañana, comenzaron los golpes.
Al principio, los escuchaba de manera sutil, como un golpeteo lejano contra la pared contigua. Me despertaba confundido, preguntándome si lo había soñado, pero con cada noche los golpes se volvían más claros y más rítmicos. No eran solo ruidos aleatorios. Eran golpes y algo más. Como si alguien estuviera tocando desde el otro lado de la pared, desde el inexistente cuarto 303. Una noche, después de varios días de escuchar los golpes, me armé de valor. Coloqué mi oído contra la pared y contuve la respiración. El sonido era más claro que nunca, golpes, pero también un susurro ahogado, palabras que no entendía, pero que me erizaban la piel. El aire en la habitación se volvió frío. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tragué saliva y, en un susurro tembloroso, pregunté, ¿hola? El silencio que siguió fue absoluto. El golpeteo cesó de inmediato. Pero justo cuando me retiraba, lo escuché, una voz clara, amortiguada por la pared, que me heló la sangre. Déjame salir. Me aparté rápidamente, con el corazón latiendo a toda velocidad. No podía ser. Allí no había nada, no había puerta, no había cuarto. Solo una pared. A la mañana siguiente, decidido a descubrir qué estaba pasando, me dirigí al archivo municipal. Revisé los planos originales del edificio, buscando respuestas. Mis manos temblaban al encontrar algo que no esperaba. En los registros antiguos, el número 303 sí existía. Pero en 1973, un incendio lo destruyó por completo. Un inquilino había quedado atrapado dentro. Nadie lo escuchó, nadie vino a ayudarlo. Regresé al edificio, la mente llena de preguntas. Esa misma noche, los golpes regresaron, más fuertes que nunca. Esta vez, los sentí como si fueran golpes desesperados. Mi piel se erizó mientras me cubría con las sábanas, tratando de ignorar el sonido que retumbaba en la pared. Oré para que todo terminara pronto. Pero entonces, la pared crujió. Una grieta apareció, extendiéndose lentamente, como si algo del otro lado estuviera tratando de atravesarla. Me levanté de un salto, retrocediendo hasta la puerta de mi habitación. La grieta continuó creciendo, y el aire se llenó de un olor a quemado. Y la voz volvió, más clara, más urgente. Déjame salir. El suelo vibró con fuerza, y de repente, la grieta se abrió de forma imposible, revelando una puerta de madera carbonizada. El número 303 estaba grabado en metal corroído sobre ella. Mi instinto gritaba que me alejara, que saliera corriendo. Pero, antes de poder moverme, la perilla de la puerta comenzó a girar sola. No podía soportarlo más. Abandoné la habitación en un abrir y cerrar de ojos, huyendo hacia el pasillo. Cuando me giré para mirar, la puerta del 303 estaba completamente abierta. Pero dentro no había cuarto. Solo oscuridad. Un vacío absoluto que parecía no tener fin. Y en el umbral de esa oscuridad, una figura alta y delgada se erguía, con la piel ennegrecida y grietas profundas surcando su rostro. Sus ojos eran dos sombras vacías que me observaban, penetrantes. La luz del pasillo parpadeó. Di un paso atrás, temblando, pero la figura no se movió. De repente, inclinó la cabeza y susurró, con una voz fría que me llegó al alma, ahora sabes la verdad. En un parpadeo, la puerta se cerró con un golpe seco. El pasillo volvió a la normalidad y la pared, donde antes había estado la puerta, estaba intacta. Sin grietas. Sin puertas. Sin el número 303. Esa fue mi última noche en ese lugar. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y me fui, sin mirar atrás, como si pudiera huir de lo inexplicable. Sin embargo, algo me persigue. Cada noche, exactamente a las 3:03 de la mañana, sin importar dónde esté, los golpes regresan. Y cada vez que los escucho, sé que el 303 no ha desaparecido. No ha desaparecido, ni se ha olvidado.
Nunca me han gustado los edificios antiguos. Siempre he sentido que hay algo inquietante en sus pasillos estrechos, en los techos altos que parecen absorber cada sonido, en el aire denso que se queda atrapado durante décadas. Sin embargo, cuando encontré aquel apartamento a un precio increíblemente bajo, no dudé en mudarme. Pensé que tal vez era la oportunidad perfecta para empezar de nuevo, sin imaginar lo que me esperaba. El apartamento estaba en el piso 13 de un viejo edificio en el centro de la ciudad. Era espacioso, con grandes ventanales y una vista impresionante de las luces de la ciudad. Al principio, los días pasaron sin incidentes. Me acostumbré al crujido de la madera durante la noche, al sonido de las cañerías viejas que recorrían las paredes y al eco de mis pasos en los pasillos. Pero entonces, una noche, algo cambió. Desperté de madrugada, envuelto en una extraña sensación. No era un ruido lo que me había despertado. Era algo más. Como si alguien estuviera en la habitación, observándome desde la oscuridad. El aire en la habitación se sentía más denso, y una presencia invisible parecía estar acechando desde las sombras. Encendí la luz rápidamente y miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lugar. Suspiré, pensando que tal vez había sido una pesadilla o solo mi imaginación jugando trucos conmigo. Me recosté nuevamente, intentando calmar el latido acelerado de mi corazón. Pero en el momento en que cerré los ojos, escuché un susurro. Un leve sonido provenía del pasillo fuera de mi habitación. No podía distinguir las palabras, pero el tono era bajo, como si alguien estuviera susurrando en voz baja, casi inaudible. Me incorporé lentamente, intentando calmar el miedo que comenzaba a surgir en mi pecho. Mi respiración se hacía más profunda mientras caminaba hacia la puerta. La abrí con cautela, sin hacer ruido, y miré hacia el pasillo del edificio. Estaba vacío. El pasillo estaba bañado en la luz tenue de los pocos focos que iluminaban la oscuridad, y todo parecía tranquilo. Pero algo no estaba bien. Las luces, por alguna razón, parpadeaban de manera irregular, como si la electricidad no fuera lo suficientemente fuerte para mantenerlas encendidas. Di un paso afuera, miré a ambos lados del pasillo y volví a girarme para regresar a mi apartamento, cuando algo me hizo detenerme en seco. Al final del pasillo, junto a la ventana del último piso, vi una figura. Un hombre alto, delgado, con la piel pálida y la ropa oscura. No se movía. Estaba de pie, inmóvil, observándome. Tragué saliva y di un paso atrás, mi corazón comenzando a latir con fuerza. No podía ver su rostro con claridad, pero sabía que me estaba mirando. Era una sensación indescriptible, algo entre el miedo y la incomodidad más profunda. Y entonces, en el reflejo de la ventana del final del pasillo, vi algo que me heló la sangre. El hombre no tenía reflejo. Respiré hondo y parpadeé, tratando de aclarar mi vista. Pero cuando miré de nuevo, la figura ya no estaba allí. Había desaparecido. No supe si había sido producto de mi imaginación o si realmente había visto algo más allá de lo racional, pero no pude dormir esa noche. A la mañana siguiente, decidí hablar con la administradora del edificio. Era una mujer mayor, con rostro cansado y manos huesudas que temblaban levemente cuando las estreché. Le describí al hombre que había visto, pero su expresión cambió de inmediato. No hables de él, me susurró, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. ¿Quién es? Insistí, curioso y algo asustado. Ella negó con la cabeza y murmuró algo que no pude entender antes de darse la vuelta y alejarse rápidamente. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Ese mismo día, cuando regresé a mi apartamento, me encontré con que la puerta del departamento frente al mío estaba entreabierta. No recordaba haber visto a nadie vivir allí. Dudé por un momento, pero la curiosidad me pudo. Empujé la puerta con cautela y asomé la cabeza. El apartamento estaba vacío. Completamente vacío. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera arañado el yeso con las uñas en un intento desesperado por escapar de algo. En el suelo, junto a una ventana rota, encontré un viejo cuaderno abierto.
Lo recogí con manos temblorosas y hojeé sus páginas. Las notas eran frenéticas, escritas con una caligrafía temblorosa y desordenada. No lo mires a los ojos. No está vivo. El último piso no es real. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cerré el cuaderno de golpe y salí de allí rápidamente. No quería saber más. Ya había sido suficiente. Esa noche, el sonido regresó. Esta vez, no era un susurro. Eran pasos. Lentos, arrastrándose, como si alguien caminara justo fuera de mi puerta, con pasos pesados y arrastrados. Me levanté de la cama con el corazón acelerado. Acercándome a la puerta, miré por la mirilla. No había nadie. Pero cuando apagué la luz de mi habitación y volví a acostarme, algo extraño sucedió. La puerta del armario se abrió sola, lentamente, con un crujido. Me levanté de un salto y encendí la lámpara. Miré dentro del armario. Estaba vacío. No había nada allí. Pero el aire estaba gélido, helado, como si alguien hubiera abierto una ventana al frío exterior. Y entonces, en la parte trasera de la madera del armario, vi algo. Algo que me heló la sangre. Con una caligrafía idéntica a la del cuaderno, alguien había escrito: no lo mires a los ojos. De repente, las luces del apartamento comenzaron a parpadear violentamente, como si la electricidad estuviera a punto de fallar. Y en ese momento, la puerta de mi habitación se abrió lentamente. El pasillo estaba oscuro. Y allí, en la entrada, estaba él. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado, observando esa figura alta que se proyectaba en mi habitación. Su sombra se alargaba hasta mi cama, cubriendo todo a su paso. Pero lo peor no era su presencia, era su rostro. O más bien, la ausencia de él. No tenía facciones. Su rostro era solo una piel pálida, lisa, como cera derretida, sin rasgos, como una máscara vacía. Y a pesar de eso, sentí que me miraba. El aire se volvió denso, pesado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible me sujetara, inmovilizándome. Él dio un paso adelante. Mis pulmones ardían, mi visión se volvía borrosa y sentía que me desmayaba. Entonces, las luces parpadearon una última vez y él desapareció. Esa fue la última noche que pasé en ese apartamento. A la mañana siguiente, empaqué todo rápidamente y me fui, sin despedirme de nadie, sin mirar atrás. Pero cuando subí al auto y miré el edificio por última vez, me detuve en seco. En la ventana del último piso, lo vi. De pie. Observándome. Nunca miré atrás. Nunca volví. Pero a veces, por las noches, cuando me quedo despierto en la oscuridad, siento que aún está aquí. Que aún me observa. Y que está esperando el momento para volver. Desde niño, siempre me ha inquietado el silencio. No el silencio natural de una habitación vacía, sino aquel que se siente forzado. Un tipo de quietud que parece absorber el sonido, como si el mundo se contuviera antes de dejar salir algo peor. En mis primeros años, lo atribuía a mi imaginación, pero conforme fui creciendo, esa sensación nunca me abandonó, siempre al acecho, aguardando en los rincones más oscuros de mi mente. Hace un mes, me mudé solo por primera vez. Un pequeño apartamento en un edificio viejo, con espejos grandes empotrados en las paredes y una sensación de abandono impregnada en el aire. No era gran cosa, pero estaba dentro de mi presupuesto y necesitaba un lugar donde quedarme. La primera noche, el sonido del crujir de la madera y el goteo lejano de una cañería se convirtieron en una especie de bienvenida en este nuevo capítulo de mi vida. Era todo lo que esperaba, solitario, tranquilo, casi vacío. Pero no pasó mucho tiempo para que todo cambiara. Las primeras noches fueron tranquilas. Me acostumbré al rechinar de los pisos de madera y al goteo constante del grifo del baño. El aire tenía un leve olor a humedad, pero nada fuera de lo común para un edificio tan antiguo.
Sin embargo, algo empezó a cambiar. Al principio, fueron pequeños detalles, como la sensación de que algo se movía en las sombras, pero siempre podía convencerme de que era el viento o mi imaginación. Pero una noche, mientras me cepillaba los dientes, noté algo extraño en el espejo del baño. Un desfase, apenas perceptible, en mi reflejo. Cuando moví la cabeza, mi reflejo tardó una fracción de segundo en imitarme. Me congelé. Estaba seguro de que no había sido así antes. Pestañeé varias veces, pero el efecto no se repitió. Tal vez estaba cansado, pensé. Tal vez era solo un espejismo del sueño. Pero algo en mi interior me decía que no era solo eso. Esa noche, me acosté con un nudo en el estómago. Era como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto denso, pesado, como si el lugar mismo estuviera esperando algo. La sensación de ser observado me seguía a todas partes. Me levantaba para ir al baño y podía sentir que algo, alguien, estaba allí, en algún rincón oscuro, esperándome. Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía que alguien me observaba, aunque no hubiera nadie. Cada paso que daba parecía más pesado, como si el suelo mismo quisiera retenerme. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando una noche, mientras me servía un vaso de agua, giré instintivamente la cabeza hacia el espejo de la sala. Y ahí estaba. Me vi. O mejor dicho, vi algo que parecía yo. Estaba completamente quieto. Yo aún tenía el vaso en la mano, pero el yo del espejo no lo sostenía. No se movía. Estaba inmóvil, con una expresión vacía, como si no estuviera realmente allí. Mi corazón se detuvo. Solté el vaso, y el sonido del cristal rompiéndose en el suelo me hizo parpadear. Miré de nuevo y vi que mi reflejo había vuelto a la normalidad. La calma volvió a mi pecho, aunque mi mente no dejaba de dar vueltas a lo sucedido. ¿Qué había sido eso? Tal vez solo fue un sueño, me dije, pero no pude sacármelo de la cabeza. Esa noche, no dormí. Los días siguientes pasaron en una especie de niebla. Intentaba no pensar demasiado en lo ocurrido, pero no podía evitarlo. Los espejos, que antes habían sido meros adornos, ahora se sentían como observadores silenciosos, siempre presentes. Empecé a evitarlos, pero era imposible no notar lo que sucedía a mi alrededor. Las cosas en mi apartamento parecían moverse de lugar. Puertas que recordaba haber cerrado aparecían entreabiertas. El aire se volvía helado sin razón aparente, y cada vez que pasaba frente a un espejo, tenía que obligarme a no mirar demasiado. Una madrugada, el sonido de un golpe seco me despertó. Me senté en la cama con el corazón acelerado. El ruido había venido del baño. Mis pensamientos eran confusos, pero algo en mi interior me decía que debía ir. Me levanté lentamente y caminé en la oscuridad. La puerta del baño estaba entreabierta. Respiré hondo y la empujé con cuidado. El aire estaba frío, tenso, como si la atmósfera misma estuviera apretada en espera. El espejo del baño estaba agrietado, como si algo o alguien lo hubiera golpeado con fuerza. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi en su reflejo. Al fondo del pasillo, justo detrás de mí, había una figura de pie. No podía verla claramente, pero su presencia era inconfundible. Di un salto y me giré de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Miré de nuevo el espejo. La figura aún estaba allí. Alta, delgada, con mi misma ropa, mi mismo rostro, pero con una sonrisa torcida, retorcida, que yo no estaba haciendo. La bombilla del baño parpadeó, y el reflejo dio un paso hacia adelante. Me quedé paralizado, el terror congelando cada parte de mi ser. No podía pensar. Solo podía correr. Salí corriendo de ahí, sin mirar atrás. Esa noche, dormí con las luces encendidas y el espejo cubierto con una sábana. No quería ver más. No quería recordar. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que todo había sido un sueño.
pero cuando retiré la sábana, el espejo ya no reflejaba mi habitación. Mostraba otra cosa. Un lugar oscuro, una habitación idéntica a la mía, pero con muebles cubiertos de polvo, las paredes manchadas de humedad y un aire que parecía moverse, como si algo estuviera respirando allí dentro. Y en el centro de la habitación había alguien parado. Yo. O lo que parecía ser yo. Sonriendo. Golpeando lentamente el otro lado del espejo con los nudillos. El vidrio parecía distorsionarse, como si fuera líquido. La figura comenzó a moverse, y su sonrisa se amplió aún más, volviéndose grotesca. «Cámbiame», susurró con mi propia voz, una voz que no era mía, pero que me sonaba tan familiar como mi propio pensamiento. Salí corriendo del baño, con la sensación de que mi cuerpo no respondía del todo. No volví a entrar en todo el día, ni al baño, ni al espejo. Cada vez que pasaba por el pasillo, la sensación de ser observado aumentaba. Y cuando anocheció, tomé una decisión. Iba a deshacerme de ese espejo. Fui por un martillo y regresé al baño con la firme intención de romperlo. Pero cuando encendí la luz, me encontré con algo que me paralizó. El espejo estaba intacto. Sin grietas. Sin distorsiones. Y yo estaba dentro. El reflejo estaba fuera. Me miraba con una expresión neutra, pero había algo en esa mirada que me desgarraba por dentro. Era como si me estuviera estudiando, como si fuera un insecto atrapado en un frasco, como si pudiera ver cada uno de mis pensamientos. Grité, golpeando el vidrio desde dentro, pero el otro yo sonrió. Apagó la luz y me dejó ahí, en la oscuridad, en ese lugar vacío. Ahora estoy aquí dentro, atrapado en esta prisión de cristal, observando mi propia vida. Puedo ver mi antigua habitación, mi reflejo viviendo mi vida. A veces, se detiene frente al espejo y me mira, sonriendo, como si supiera algo que yo no, y entonces, golpea el vidrio, imitando lo que yo hice aquella noche. Me devuelve las mismas palabras, cámbiame. Pero sé que no lo hará. Él ya está afuera. Y yo nunca saldré de aquí. Eran las 2 de la mañana y conducía de regreso a casa después de una reunión de trabajo. Estaba agotado, con la vista nublada y los párpados pesados. La carretera principal estaba cerrada por mantenimiento, y el GPS me sugirió un desvío por un camino secundario. Un camino que no recordaba haber visto antes. Era una vía angosta y solitaria, con árboles altos en ambos lados que apenas dejaban pasar la luz de la luna. El asfalto parecía viejo y agrietado, como si nadie lo hubiera usado en años. A pesar de la inquietud que sentí al entrar en ese camino, seguí avanzando. Pensé que no había forma de que me pudiera pasar algo, que no era más que un mal presentimiento. Los minutos pasaron y no vi ninguna salida, ningún letrero, ninguna señal de civilización. Solo la carretera interminable y los árboles que se cerraban a mi alrededor, creando un túnel oscuro que me envolvía. El silencio era absoluto, opresivo. Ni el sonido de los insectos, ni el susurro del viento entre las ramas. Solo la monotonía de mi respiración y el sonido lejano del motor de mi coche. Apagué la radio, intentando ahogar la creciente incomodidad que me causaba el vacío absoluto. Pero, al hacerlo, el silencio dentro del auto se volvió aún más perturbador. No había señal en el GPS, y la pantalla solo mostraba un punto rojo que parpadeaba, como si me estuviera llevando a un lugar sin caminos ni salidas. El aire dentro del auto se sintió más denso, como si algo invisible estuviera presionando contra mi pecho. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ya no era solo la incomodidad de la carretera, sino una sensación palpable, algo más grande que la mera soledad. Algo acechando en la oscuridad, observándome. Y entonces, lo vi. Más adelante, al costado de la carretera, una silueta inmóvil. Al principio pensé que era una ilusión,
que mi cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero no, era real. Una persona. Reduje la velocidad, mi pulso se aceleró. Era una mujer. Vestía un vestido blanco, sucio y desgarrado, como si hubiera estado vagando allí por días. Su cabello largo, negro, cubría su rostro, dejando solo una sombra inquietante. Estaba descalza y no se movía. Pasé lentamente junto a ella, no quería mirarla. Mi mente me decía que no debía detenerme, que era mejor no involucrarme. Mis manos se aferraron al volante y traté de seguir mi camino sin mirarla, sin pensar en nada más. Pero algo me decía que no debía ignorarla por completo. Seguí adelante. Pero unos metros más adelante, el camino se bifurcaba. A la izquierda, una curva cerrada entre los árboles. A la derecha, una recta oscura y sin fin. Elegí la curva. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez mi instinto me decía que debía escapar de alguna manera, como si me estuviera metiendo en un laberinto del que no podía salir. El auto avanzó lentamente. Los árboles rodeaban la carretera con sus ramas retorcidas, como si intentaran atraparme. Pero cuando giré la cabeza hacia el espejo retrovisor, mi corazón se detuvo. Ella estaba ahí, de pie, en el centro del camino, más cerca, mucho más cerca de lo que había estado antes. Estaba inmóvil, mirándome fijamente con una expresión vacía, pero sus ojos no la traicionaban. Sentí que la presión en mi pecho aumentaba, la misma sensación de ser observado, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Mi corazón latió con fuerza y apreté el acelerador. El auto rugió y la carretera se estrechó aún más. Los árboles pasaban como sombras borrosas, las luces de mi auto apenas lograban perforar la oscuridad. No podía sacudirme la sensación de que alguien me observaba, que la mujer ya no estaba en la distancia, sino justo detrás de mí. Miré por el espejo de nuevo, pero ella no estaba. Solté un suspiro, pensando que tal vez todo había sido producto de mi imaginación. Pero entonces, un golpe seco en el techo del auto. Salté en el asiento. El sonido era fuerte, como si algo, o alguien, hubiera golpeado el vehículo con fuerza. Otro golpe, más fuerte. Algo estaba arriba, y el miedo me paralizó. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, y el volante temblaba en mis manos. No podía concentrarme, no podía pensar. Solo deseaba salir de ese lugar. De repente, un sonido. Un susurro. Justo detrás de mí. Dentro del auto. Mi sangre se heló en mis venas. No me atreví a mirar por el espejo, no quería saber qué estaba pasando. Pero algo me empujó a girar la cabeza lentamente, y cuando lo hice, la vi. Sentada en el asiento trasero. Su piel era pálida, demasiado pálida. Sus ojos hundidos, oscuros como pozos sin fondo. Su boca entreabierta, una sonrisa torcida, que no parecía humana. Mi cuerpo se paralizó, como si el miedo hubiera tomado el control de mis extremidades. Los labios de la mujer se movieron. No entendí lo que dijo, solo escuché un susurro incomprensible, como una canción olvidada. Y luego, gritó. Un grito agudo, desgarrador, como si el alma de la mujer estuviera atrapada en ese sonido, reclamando algo que no podía tener. El auto se descontroló, las ruedas chirriaron contra el asfalto. Intenté enderezarlo, pero era tarde. La carretera ya no tenía salida. Mis manos temblaban al volante y los árboles parecían cerrarse sobre mí. El impacto fue brutal. La oscuridad se tragó todo. Desperté. El auto estaba destrozado, boca abajo en una zanja, con el motor ahogado y el sonido de los árboles meciéndose como un eco lejano. Dolor. Todo mi cuerpo dolía, como si cada hueso hubiera sido aplastado. Mi cabeza daba vueltas, mi visión era borrosa. Intenté moverme, pero mis brazos temblaban. Estaba agotado,
pero una sensación persistente me decía que no debía quedarme allí. Miré a mi alrededor. La carretera estaba vacía. Los árboles, inmóviles. El aire, frío, como si el tiempo mismo hubiera dejado de moverse. No había sonidos, solo el susurro lejano del viento. Y entonces, lo noté. En el parabrisas roto, una marca. Una huella de manos pequeñas, como las de un niño. Mi estómago se contrajo al instante. Un escalofrío recorrió mi espalda y un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué significaba eso? Giré lentamente la cabeza. Y ahí estaba ella. Fuera del auto, junto a la ventana. Sonriendo. Sus labios se movieron. No la escuché. Pero lo supe. La carretera no tenía salida. No había escape. Y yo ya no podía escapar. Había oído hablar de la vieja cabaña, pero nadie quería mencionar su nombre en voz alta. Si alguien lo hacía, sus ojos se llenaban de una incomodidad palpable, como si un oscuro secreto lo envolviera. Decían que nadie que había ido allí había regresado sin cambiar de alguna manera, y aquellos que lo hicieron nunca eran los mismos. Pero el miedo, en lugar de alejarme, despertó una curiosidad insaciable en mí. Todo comenzó cuando mi mejor amigo, Marcos, desapareció. Había sido muy cercano a mí, y su desaparición fue un golpe terrible. Nadie sabía a dónde había ido, solo que había recibido una carta extraña días antes de su desaparición. Nadie sabía de qué se trataba la carta, ni siquiera sus padres. Pero lo que me quedó grabado en la mente fue el estado en que lo encontré la última vez que lo vi, inquieto, tembloroso, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando para arrastrarlo. Desesperado por entender qué había sucedido, comencé a investigar. Y fue ahí cuando encontré las menciones a la cabaña, perdida en los bosques más profundos, a varias horas de la ciudad. Nadie quería hablar sobre ella, pero todos conocían su existencia. Se decía que estaba maldita, que era un refugio de aquellos que buscaban escapar de algo, pero lo que encontraban al final no era paz, sino algo mucho peor. Finalmente, decidí que tenía que ir. Tenía que descubrir la verdad, por Marcos y por mí mismo. Tomé mi mochila, algo de comida, y me dirigí al bosque. El trayecto fue largo y agotador, pero la atmósfera que se iba espesando a medida que me adentraba más en el bosque me hacía sentir que estaba cerca de algo que debía saber. Cuando llegué, el sol ya comenzaba a esconderse tras las copas de los árboles, y la cabaña apareció frente a mí, con su silueta oscura y extraña. No era una cabaña como las demás, no tenía ventanas, solo pequeños agujeros que daban la sensación de estar observándome. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero la necesidad de respuestas me empujó a acercarme. La puerta crujió al abrirla, y el aire que salió de allí era pesado, denso. Entré sin pensarlo, mi respiración se aceleró al sentir cómo la temperatura descendía de inmediato. Dentro, las paredes estaban cubiertas por moho y hongos que exhalaban un olor agrio, a humedad y descomposición. Sin embargo, algo me llamó la atención, las huellas en el suelo. No eran huellas normales. Eran huellas profundas, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado por el suelo. Mi mente comenzó a llenar de pensamientos oscuros, pero la necesidad de saber la verdad me impulsó a seguir adelante. La cabaña no estaba vacía, como pensaba. Había algo, o alguien, allí. Algo que no podía ver a simple vista, pero que me observaba, como si supiera que estaba allí para buscar algo. De repente, escuché un susurro. Un sonido suave que venía de la pared de la izquierda. Me acerqué, mi cuerpo tenso, esperando que algo saltara de las sombras. Pero lo que encontré fue aún más perturbador, un pequeño hueco, del tamaño de una mano, en la pared. Miré dentro, y vi algo imposible. Un par de ojos brillantes me miraban desde la oscuridad, pero no eran humanos.
No podía describir lo que era exactamente, solo que había algo de antinatural en esos ojos, algo que no pertenecía a este mundo. Mi instinto me dijo que debía salir de allí, pero algo dentro de mí me impedía moverme. Era como si la cabaña tuviera el poder de paralizarme. Los susurros aumentaron, y me di cuenta de que no provenían solo de una pared, sino de todo el lugar. Me giré, buscando la fuente, y fue entonces cuando los vi, figuras sombrías, apenas perceptibles, que se deslizaban por las esquinas de la habitación. Cada una con un movimiento lento y antinatural, como si no tuvieran un cuerpo, solo sombras que se arrastraban por la madera. Traté de salir corriendo, pero la puerta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, como si una fuerza invisible la hubiera lanzado contra la pared. Estaba atrapado. Los ecos de esas figuras oscuras se hacían más intensos, y entonces comprendí lo peor de todo: no estaba solo. La cabaña, ese maldito refugio, estaba viva. Y las figuras, los susurros, todo lo que sentía, no eran meras ilusiones. Estaba en el centro de algo mucho más grande, algo que no podía comprender. De repente, una de las figuras se acercó más, tan cerca que pude ver sus ojos. Eran huecos, vacíos, como si la oscuridad misma habitara en ellos. No podía moverse, estaba paralizado, y mi respiración se volvió errática. Entonces, la figura levantó su mano, señalando hacia un rincón de la habitación. Allí, una puerta estaba apareciendo de la nada, como si se hubiera materializado en el aire. Una sensación de urgencia me invadió. ¿Era una salida? ¿O era una trampa más, creada para atraer a aquellos que llegaban buscando respuestas? Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas. La abrí, y me encontré en otro espacio oscuro, mucho más grande que la cabaña, con paredes interminables que parecían moverse y cambiar de forma. Fue allí donde vi lo peor de todo: los ecos que escuchaba, las sombras que me rodeaban, no eran meras manifestaciones. Eran las almas perdidas de todos aquellos que alguna vez habían entrado en ese lugar, condenados a vagar eternamente en ese laberinto de sombras, esperando algo o alguien que los liberara. Me giré para huir, pero algo me detuvo. Una figura se materializó frente a mí, tan real como yo, y me miró fijamente. En sus ojos vi el reflejo de mi propia desesperación. Entonces, la figura sonrió, pero no era una sonrisa humana, era una sonrisa vacía, como si la oscuridad misma estuviera burlándose de mi miedo. «Has llegado demasiado tarde», dijo la figura, con una voz que resonó en mi mente. «Ya eres parte de esto». En ese momento, entendí que la cabaña, el refugio, el lugar de los ecos, no solo atrapaba cuerpos, atrapaba almas. Y mi alma ahora estaba condenada a caminar entre las sombras, junto a las de aquellos que no lograron escapar. Sin embargo, en el último momento, antes de que todo se desvaneciera, vi algo: la carta que había llegado a manos de Marcos, la que nadie había entendido, estaba en mi bolsillo. Había sido yo todo el tiempo quien estaba destinado a llegar aquí. Recuerdo perfectamente la última vez que vi el tren. Era una tarde fría de otoño, y el cielo, cubierto de nubes grises, presagiaba una tormenta. El sonido del viento era cada vez más intenso, mientras las hojas secas bailaban a su ritmo. Yo caminaba solo por la vieja estación, una estación que ya no servía, pero que, por alguna razón, decidí visitar esa tarde. Siempre había escuchado rumores sobre esa estación. Nadie realmente sabía por qué estaba en desuso, pero había algo que me atraía de ella. Las luces parpadeaban intermitentemente, y las vías, oxidadas por el paso del tiempo, parecían no tener fin. Nunca había sido una estación de trenes común, no había anuncios, no había multitudes, solo un silencio inquietante. Pero esa tarde, algo era diferente. Vi el tren. A primera vista, parecía normal, pero había algo en su presencia que era difícil de describir.
No era un tren moderno, ni uno antiguo, parecía sacado de otro tiempo, de una época en la que ya no existía. Las luces del tren eran débiles, como si estuvieran luchando por encenderse, pero lo extraño era la niebla que lo rodeaba. No había niebla en el aire, pero allí, alrededor del tren, se acumulaba de manera densa, creando una atmósfera inquietante. Me acerqué, casi hipnotizado. Puedo recordar la sensación de frío en mi piel, pero también una extraña curiosidad que me empujaba a dar un paso más hacia él. Y fue entonces cuando escuché una voz, un susurro bajo, como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído. «Sube», decía la voz, en un tono suave y persuasivo. Giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el sonido del viento y las hojas agitándose en el suelo. Miré el tren nuevamente, y aunque algo me decía que debía alejarme, mis pies se movieron hacia él por voluntad propia. Las puertas del tren se abrieron, como si me estuvieran esperando. El interior del tren era sorprendentemente cálido, en contraste con el aire frío que me rodeaba afuera. Las paredes estaban adornadas con terciopelo rojo y dorado, y las lámparas de gas daban una luz tenue y nostálgica. Sin embargo, no había ninguna señal de que alguien estuviera allí. El tren estaba vacío, o al menos eso pensaba. Me adentré más, tomando asiento en uno de los asientos cercanos a la ventana. El tren comenzó a moverse lentamente, sin ningún ruido, como si flotara sobre las vías. Miré hacia afuera y observé cómo la estación desaparecía, envuelta en una espesa niebla. La sensación de desconcierto se apoderó de mí, pero antes de poder reaccionar, una voz nuevamente me habló, esta vez mucho más clara. «No te preocupes, no hay vuelta atrás». Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Qué quería decir con eso? ¿A dónde iba este tren? Sin una razón clara, miré a mi alrededor y noté que los otros asientos del tren estaban ocupados por figuras sombrías, figuras que no podía distinguir con claridad, pero cuya presencia se sentía de una manera extraña y espesa, como si estuvieran observándome sin mover un solo músculo. Miré hacia adelante, donde el conductor normalmente estaría, pero la cabina estaba vacía. No había nadie al mando del tren. ¿Cómo podía estar moviéndose sin conductor? En ese momento, la niebla fuera del tren comenzó a volverse más espesa, más densa. La visión se hacía cada vez más difícil, y los árboles que bordeaban las vías empezaron a inclinarse, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible. La sensación de estar en un lugar fuera del tiempo y del espacio era abrumadora. Fue cuando el tren comenzó a acelerar. Primero lentamente, luego cada vez más rápido, hasta que el sonido del viento chocando contra las ventanas se convirtió en un rugido ensordecedor. El tren pasó por túneles que parecían no terminar nunca, y en cada uno de ellos, vi algo extraño, sombras fugaces que se desvanecían tan pronto como intentaba enfocarlas. Personas, o quizás no personas, caminaban rápidamente por los pasillos, sus rostros borrosos, como si estuvieran atrapadas en algún tipo de sueño eterno. Entonces, algo cambió. El tren dejó de moverse suavemente y comenzó a balancearse, como si estuviera perdiendo el control. Las luces comenzaron a parpadear y el tren se detuvo de golpe, enviándome contra el respaldo del asiento. La puerta frente a mí se abrió de repente, y vi una figura oscura parada en el umbral. Era imposible ver su rostro, ya que estaba rodeada por una sombra densa que parecía absorber la luz. Su presencia me llenó de un miedo profundo e inexplicable, y una parte de mí sabía que no debía mirarla, pero no pude apartar la vista. «Este es tu destino», dijo la figura, su voz era grave y resonante, como si viniera de una profundidad insondable. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, mi voz temblorosa. «Ven con nosotros», respondió la figura, señalando a los demás pasajeros, cuyas miradas vacías ahora me observaban fijamente. Intenté retroceder, pero algo me empujó hacia adelante, hacia la figura. No podía escapar, no podía moverme.
Sentí como si mi cuerpo se estuviera desvaneciendo, como si me estuviera siendo absorbido por una oscuridad interminable. Fue entonces cuando comprendí que el tren no era un simple medio de transporte. Era un viaje sin retorno, un tren que no viajaba por las vías de la realidad, sino por las fronteras de lo desconocido, de lo perdido. Y yo, sin darme cuenta, me había convertido en parte de esa travesía. La figura me alcanzó, y antes de perder completamente la conciencia, sentí una última sensación, la sensación de estar en dos lugares a la vez. De estar atrapado entre la vida y la muerte. Gracias por sumergirte en estas historias. Si el misterio te atrapó, no dejes escapar lo que viene, suscríbete, activa la campanita y comparte. Cada relato es un nuevo secreto por descubrir. Nos vemos en la próxima dimensión del misterio.